resumen informativo en Central FM. Y empezamos con este resumen de noticias y empiezo por decirles que nuestro querido Woody cumple años el día de hoy y le enviamos un abrazo a mi querido Misael Martínez, una base importantísima de este programa y de Central FM, el cariño de todos los que aquí te rodeamos, te cuerpeamos, te queremos, te admiramos y deseamos que llegues a la edad que representas. Y te abrazamos con mucho cariño, mi Woody, mi Misael. Bueno, se llama Misael. Realmente hemos hecho investigaciones de por qué se llama así y no hemos llegado a una conclusión. Pero Woody es para nosotros un elemento muy importante y un gran amigo. Y desde aquí te abrazamos, querido Woody. México está en una recesión técnica, puesto que el crecimiento de la economía se contrajo 0.1% en el primer trimestre y a tasa anualizada y con cifras ya desestacionalizadas. Se había dado el día de ayer un 0.2%, pero si ya lo vemos así, ya digamos con la estandarización de la economía, que es cuando se hace un análisis en función de los días feriados, de días señalados, etcétera, la contracción es del 0.1%. No se había tenido una contracción así desde Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando aquel error de diciembre, desde 1994, no había estado la economía en una condición tan... Yo sé que el presidente tiene otros números, pero aquí en este programa, desde noviembre del año pasado, decíamos, luego de que habíamos visto la consulta que había llevado a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, decimos, este país va derechito a una recesión cuando empezamos a ver las reacciones internacionales. Bueno, el pronóstico es para una segunda caída en el Producto Interno Bruto para este trimestre que terminó el último 30 de junio. Ahora, ¿cuándo se dan cifras? Las preliminares se dan el 23 de este mes de julio. Las completas se van a dar, no, perdón, el último de julio se van a dar las preliminares y el 23 de agosto se van a dar las cifras definitivas. Es decir, el 23 de agosto sabremos a cabalidad y además analizado por el subejercicio, todos los hierros, la salida, hierros en políticas públicas, la salida de Carlos Ursúa, la bronca que tenemos con la salud en México y la descapitalización de esta, la problemática de Petróleos Mexicanos, las broncas en licitaciones y contratos con la Comisión Federal de Electricidad, la necedad del aeropuerto, la necedad de Dos Bocas, todo esto nos va a llevar a una recesión. Bank of America dice que el pronóstico es que sí. Después, este es Bank of America, Merrill Lynch, que es una de las organizaciones bancarias y financieras más importantes del mundo, la segunda más importante de los Estados Unidos, dice México en recesión técnica. Ya habíamos el día de ayer hecho un primer análisis de esta posible recesión. Hoy se consolida el hecho. Si se da la baja en el segundo trimestre, la recesión entonces sería oficial, dice Bank of America, lo que podría depreciar al peso ante la salida de capitales, según advierte esta institución financiera. Bank of America recomendó atender perspectivas crediticias de la deuda soberana de México y de la de Pemex para no deteriorar el desempeño de los activos financieros. La misma correduría dice que con base en los indicadores hasta ahora disponibles por el INEGI, el Producto Interno Bruto habría caído 0.4 en el segundo trimestre, por lo que la economía mexicana habría entrado ya en una recesión cuando tengamos los números de la institución que lleva a cabo los sondeos económicos a manera oficial en nuestro país. Pero fíjense que junto con esto, la Junta de Gobierno del Banco de México, el Banco Central Mexicano, que es autónomo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reveló que la información disponible sugiere que la actividad económica mexicana muestra una aguda desaceleración mayor a la anticipada, con signos de debilidad manifiesta en este trimestre que acaba de terminar, el 30 de junio. Precisó que entre los riesgos para el crecimiento económico de nuestro país figuran dificultades en la ratificación del Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos, el TIMEC, y nuevas amenazas arancelarias de los Estados Unidos.
Una política anticíclica. ¿Qué quiere decir esto? Una política en contra de lo que hasta ahora han venido siendo las decisiones económicas en políticas públicas del gobierno de López Obrador, pactada con la iniciativa privada y dirigida por el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sería algo urgentemente implementable para impulsar a un nuevo ímpetu al gobierno federal, pero también a la economía en su conjunto, para evitar una mayor caída de la economía mexicana. Y esto lo dice uno de los hombres más plegados a López Obrador, que es Alfonso Ramírez Cuéllar, que como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, lo que subyace por lo que dice es que tenemos que hacer las cosas en este país de una manera diferente a como se han venido proponiendo por la Cuarta Transformación, que es, pues, él es uno de los abanderados, ¿no? El Financial, fíjense esta nota, el Financial Times debe de disculparse con el pueblo de México por callar mientras se imponía la corrupción en nuestro país. Esto lo dice Andrés Manuel López Obrador al diario que publicara que el presidente debía de aceptar la realidad económica y dejar de justificar los errores con la frase "yo tengo otros datos". No fueron objetivos, dice los del Financial Times, no son profesionales, y el presidente tiene esta desviación mental de calificar a todo aquello, o más bien dicho, de descalificar a todo aquel o a toda institución o a toda organización periodística que vaya en contra de lo que él piensa. Oigan lo que dice. Ese periódico, con todo respeto, debe de ofrecer disculpas al pueblo de México, porque ese periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México. Nunca dijo nada. Al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales. Miren, reformas estructurales, esas que aplaudía, según dice el presidente, son, y miren lo que voy a decir, en función de lo que hoy se está proponiendo como reformas estructurales, lo que hizo Peña Nieto, no voy de acuerdo con su reforma fiscal, no voy de acuerdo con su reforma educativa, no voy de acuerdo con, digamos, con algunas de las reformas políticas, por ejemplo, que promovió el sexenio pasado, definitivamente fue una catástrofe. Hubo otras que sí funcionaron, pero de las reformas que promovió Peña Nieto, bueno, Luis Videgaray, porque era el que pensaba, de las reformas que se promovieron en el sexenio pasado con respecto a esto es una catástrofe. Y aparte, ¿en qué momento el presidente lleva un track de las cosas que aplaudía o repudiaba el Financial Times? Ahora resulta que tiene una mente cuántica este hombre y que sabe en dónde se publicaba qué y cómo. Yo he leído innumerables documentos del Financial Times en donde han criticado a regímenes y a gobiernos anteriores mexicanos, cosa que el presidente pues no lo tiene en su mente. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, pidió al Ejecutivo reconocer que México está al borde de una recesión para que pueda corregir su política económica que no tiene sustento y mandar señales que no hay de confianza a los inversionistas. Arturo Herrera, pobre hombre, o sea, pur monsieur, secretario de Hacienda, garantiza la búsqueda de estabilidad macroeconómica y la implementación de cambios en la política económica que permitan una distribución justa de la riqueza. Esto lo dice Martí Batres, presidente del Senado. Una distribución justa de la riqueza. ¿Qué querrá decir este hombre con...? O sea, ¿vamos a distribuir la riqueza o vamos a sentar las bases para que haya un trabajo bien remunerado en un país en donde los estándares de división entre quienes no ganan nada y no tienen nada y quienes tienen todo puedan, a través del trabajo, estabilizar el piso de este país, que es diferente al concepto que tiene este pobre hombre de Martí Batres? La Semarnat se comprometió a que este mes será avalada la manifestación de impacto ambiental que autoriza el inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Esto lo informa Javier Jiménez Espriu, este pobre secretario de Comunicaciones y Transportes, luego de concluir una reunión convocada por el presidente de la República para evaluar los proyectos aeroportuarios de Santa Lucía y de la capital de la República. ¿Los habrán de verdad evaluado? ¿Habrán evaluado que tienen una obra aquí parada? Bueno, ya lo he dicho tantas veces que ya hasta flojera debo de estar dándole a usted, pero sí decirle que el desperdicio y el dispendio que hace López Obrador al cancelar Texcoco es
es un pecado mortal. Andrés Manuel López Obrador rechazó que la reforma aprobada en Baja California para ampliar el mandato de gobernador de 2 a 5 años represente un precedente para extender su periodo presidencial más allá del 2024. No, man, óiganlo. Ya son otros tiempos. Pero no pondría algún candado para que no suceda a nivel... Es que, ¿saben por qué no sucede? Sí. Porque es distinto. Porque antes esas cosas se ordenaban desde la presidencia. Ahora no. Ahora no, ahora no. Y hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos, independientes. Es padrísimo. Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, otrora prestanombres de Jicotencatl Leiva Mortera, para los que entiendan el mensaje, dijo que la ampliación de su mandato es solamente una corrección que hicieron los diputados. Exigió a quienes lo acusaron de corromper a los legisladores que votaron a favor del mantenimiento de en el poder por 5 años que presenten pruebas. Hijos de su... Senadores de oposición informaron que pedirán juicio político en contra de los diputados que en Baja California votaron a favor de reformas constitucionales que ampliaron el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla. Damián Cepeda, legislador panista, advierte que las modificaciones que hicieron de pasar de, hombre, pues es asaz evidente, ¿no? La elección fue por 2 años. El momento en que el pueblo habla y dice vas, entonces en ese momento llega el Congreso local y la amplía hasta 5 años. ¿A quién le preguntaron? Damián Cepeda habla al respecto. Manifestémonos como comisión permanente y rechacemos esto y empecemos las acciones legales contra esos diputados porque aprobaron un acto ilegal y mandemos el claro mensaje al país de que no estamos pensando en cambiar las reglas de la democracia en México. Bueno, ya están más cambiados que nada. El Instituto Nacional Electoral dio entrada a la denuncia en contra de lo que fue la celebración que encabezó Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de junio, cuando se hizo esta AMLOFest en el Zócalo capitalino. Acata dije 1 de julio. Acata la orden del Tribunal Electoral por el presunto uso de recursos públicos. Bueno, presunto uso de recursos. Pues entonces, ¿quién lo pagó? Que habrá sido una Cáritas, seguramente, ¿no? Una asociación altruista o quién. Esteban Moctezuma, secretario de Educación, admitió que fíjense la declaración, se me hace una maravilla. Admitió que se está impulsando un sistema educativo con enfoque nacionalista. ¿Te imaginas que, niño, ya vete a la escuela, que te van a dar un sistema educativo con enfoque nacionalista? Apúrate. ¿Ya te lavaste los dientes? Fíjate, ¿no? O sea, un enfoque educativo con este nacionalismo. Me imagino estarán enseñando a los niños a tirarse al vacío envueltos en una bandera, algo así por el estilo. Justificó que se trata de evitar una fuga de talentos. Bueno, está re bien, ¿eh? 2 días después de haber renunciado como secretario de Hacienda, Carlos Ursúa fue presentado como académico del Tecnológico de Monterrey. Aquí vemos esta figura y aquí están 2 exsecretarios de Estado. Está el propio Ursúa, que hasta hace 3 días era secretario de Hacienda, y junto de él está Alejandro Poiré, que fue el último secretario de Gobernación en tiempo de Felipe Calderón. No sé si se acuerdan de él, estaba muy jovencito. Luego de que durante el periodo de Calderón le mataron a Calderón a 2 secretarios de Estado. Le mataron a Juan Camilo Moriño y a Jorge Blake Mora, que recordaron ustedes que fue compañero de fórmula en la Cámara de Diputados del presidente de la República. Uno lo tiran de un avión y el otro le modifican el manómetro del helicóptero, en donde se veía que estaba con el tanque lleno de la turbocina. En realidad tenía solamente unos cuantos litros para subir y ahí, ¡pácale!, se cayó a un lado del Ajusco. Las diferencias que tuve con Carlos Ursúa fueron de estilo, según dice Margarita Ríos Fajart, titular del Servicio de Administración Tributaria. ¿De estilo? ¿Podría ser un poco más específica, Margarita? La recaudación fiscal, fíjense, el presidente dice constantemente que la recaudación ha aumentado. ¿Cómo puede aumentar
una recaudación cuando nos están diciendo, por otra parte, que hay una astringencia económica y que vamos derechito a una recesión? Bueno, empiezan a salir los números. La recaudación fiscal por el rubro de servicios financieros y seguros, que es un termómetro de la actividad económica, bajó una caída real de un 50% real anualizado, debido a la eliminación de la compensación universal, de acuerdo con datos, que esta fue una modificación fiscal que se hizo en esta cuarta transformación, que fue promovida por Alfonso Ramírez Cuéllar, que fue resistida por la economía mexicana, por los empresarios, y que la aplicaron de todas maneras. Bueno, la recaudación 50% abajo en el último semestre aquí computado. El peso mexicano cerró con una ganancia de 6 centavos frente al dólar. El tipo de cambio quedó en 19 pesos con 11 centavos por dólar. La Bolsa Mexicana de Valores clausuró con un alza de 0.18%. El índice de precios y cotizaciones ubicada en 42.882 enteros. Una jornada interesante en Wall Street. El Dow Jones escala 0.85%. El Standard & Poor's subió 0.23%, pero las tecnológicas bajaron 0.08%. Ayer ha habido algunos, ahorita le voy a platicar de esto, pero ha habido algunas fallas. Falló Facebook, falló WhatsApp, ayer falló Twitter, falló Instagram y todo pareciera como que estuviera poniendo en el mercado, en los mercados, una duda sobre la estabilidad de los servicios, que cada vez tienen más universo, cada vez tienen más gente, y que estos cada vez se sobrecargan más, y llega un momento en donde, pum, vale, hacen crisis. Ayer yo empecé a usar mi Twitter y dije, ¿qué ole? No responde, estaba el pajarito muerto en el Twitter. Sí. Y entonces me doy cuenta de que esto está empezándole a pegar a la percepción. Ayer el Nasdaq, justamente por esto, bajó 0.08%. El petróleo West Texas Intermediate CD, o sea, baja 23 centavos de dólar, cotiza en $60.20. El crudo Brent del Mar del Norte baja 49 centavos de dólar, se vende en $66.52 el barril. La mezcla mexicana avanza 33 centavos de dólar, se oferta en $62.65 el barril de 159 litros. La DEA investiga, fíjense, investiga a este hombre, investiga a Alonso Ancira Elizondo, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México. Lo investiga por lavado de dinero, money laundering en los Estados Unidos. En México enfrenta ya una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, razón por la que un juez rechazó levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias que están hoy bajo la custodia del gobierno español, y él también, aunque está en libertad, él también está bajo la misma custodia. No permitiré, con la ley en la mano, que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sea el chivo expiatorio de la corrupción en la paraestatal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y esto lo dice Javier Cuello Trejo, que es el abogado defensor. Dice que aportará pruebas, reitera que su cliente es un perseguidor, no dice que es inocente, porque dice, no quiero que él sea el chivo expiatorio, como diciendo, pues hay otros que también pudieran ser chivos, ¿no? Y después de todo, cuando haces una barbacoa, pues a lo mejor son varios chivos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que dice él es, yo voy a presentar pruebas que harán patente, fehaciente el saber que hay otros. O sea, uno es pillo, ¿no? Pero hay pillos mayores. Emilio Lozoya es un pillo pequeño. De hecho, aseveró que aportará pruebas y reitera que su cliente no puede ser visto como un ícono de la corrupción. No. La Fiscalía General de la República aseguró que la casa de la esposa de Emilio Lozoya en Ixtapa, que se presume fue comprada con fondos de un soborno de Altos Hornos de México y que le habría pagado al exdirector de Pemex con este soborno, pues resulta que esta fiscalía dice que esta casa sí fue pagada a través de una operación que fue triangulada
Emilio Lozoya, fíjate lo que es la irresponsabilidad. Este cuate es un pillo, pero metió a la hermana, a la mamá, a la esposa y a él. O sea, fírmale, vieja. Ándale aquí, nada más firma. No, aquí abajito, mira, aquí. Y aquí nomás pon tu antefirma y ya. Y entonces ya con esto le aventó legajos en donde ni a la mamá dejan. Pero no es por culpa de la mamá o de la esposa o de la hermana. Es por culpa de este pillastre que pensó. ¿Saben qué es lo que pasa con estos regímenes? Que piensan que van a ser forever and ever. Entonces pasan los 6 años y de ser acá, de repente están acá, ubicados en la realidad, y ahí es en donde chillan las estructuras. ¿Qué otra? El general, otro. Eduardo, por favor les pido que saquen un pañuelo y lloren conmigo. El general Eduardo León Trawitz, implicado en una red de huachicoleo en contra de Pemex, vive de préstamos que le hace su familia y de gente que le ayuda en lo que se resuelve su acuciante situación económica. Esto lo dice su abogado defensor, que me imagino que también está trabajando pro bono, Guillermo Barradas. Indicó que un juez federal ordenó liberar sus cuentas, pero siguen congeladas por un recurso que interpuso una despreciable unidad de inteligencia financiera. O sea, el pobre del general Eduardo León Trawitz, miembro de la escolta de Peña Nieto. El momento en que llega Peña Nieto, era su guarura, pues, cuando estaba como gobernador en el Estado de México. Luego llega a ser presidente y le dice, tú encárgate de Pemex y desde ahí hacemos el huachicoleo, desde ahí robamos todo lo que quieras. Y hoy vive de lo que le presta la familia. Es una tragedia. Pobre hombre, ¿qué será? ¿No me lo encontraré algún día en una entrada del metro, en cuclillas, con un vasito, pidiendo limosna? Pobre de él, en una de esas me roba la cartera. La denuncia de lavado de dinero en contra de Juan Collado involucra, de principio, a 44 empresas, en su mayoría empresas fantasma, utilizadas para la dispersión de recursos procedentes de la Caja Libertad Servicios Financieros con sede en Querétaro, según la carpeta de investigación presentada ayer en tribunales. Además, en 10 años, las sucursales de Caja Libertad aumentaron de 113 a 193, que es el último dato que nos da nuestro compañero el Negro Morales. Por otra parte, por si fuera poco, Jaime González Aguadé, quien fuera presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, resulta que salió que es miembro del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, según un reporte del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, el CIPRES. Este hombre, que ha estado en las alturas de la vida financiera de México, era parte de este esquema. Ahorita no lo califico, nomás era parte de este mismo fondo Libertad, y pues yo creo que las cosas nunca son por casualidad, me da la impresión. La Fiscalía General de la República detuvo en Tabasco a Eric Cervantes Murillo, ex ejecutivo de cuenta de Banamex, quien presuntamente robó las estimaciones falsas que entregó Oceanografía al banco para obtener créditos fraudulentos por más de $500 millones. Porque en aquel tiempo eran 5,000 y pico de millones de pesos, pero ya como está, mejor lo digo en dólares, un megafraude que hizo que Citibank en los Estados Unidos volteara a ver a Banamex y le dije, oye, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que había un esquema fraudulento adentro de Banamex que le permitió a Yáñez, el dueño de Oceanografía, hacer lo que se le pegó la gana y le sacó a Banamex el dinero que... El pillo es pillo, hombre. El pillo nace y le dan su nalgada y lo primero que dice es, y esa cartera es del cirujano, es del pediatra. Pues, y pum, nada más se la llevan, ¿no? Así son, así nacen. El juez octavo de distrito de Morelos ordena el arresto del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien lleva más de 2 años prófugo de la justicia. Un juez suspende, por cierto, estuvo muy simpático porque Genaro Villamil, que es el director de todo lo que es la información que emana del gobierno, lanzó este tuit
que aquí a ver si lo tiene, ahí está, dice, captura, dice Genaro Villamil, captura la Interpol en Florencia, en Italia, a César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua. La operación Zafiro llega a él y a altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Esto lo dice Genaro Villamil, 22:04 horas del 11/07/19. Y luego, Genaro Villamil, es el director de todo. Corrijo mi propio tuit. Son versiones extraoficiales no confirmadas sobre la presunta captura de César Duarte. O sea, está dando muestras de que sabe de periodismo porque dice que son versiones, que corrige su propio, y que son versiones extraoficiales. Y entonces aquí se cita a él mismo. Yo te felicito, Genaro, porque pues, eres parte de la Cuarta Transformación, eso es innegable, ¿no? Yo realmente ni lo conocía a Genaro Villamil. No, o sea, no, porque creo que escribía en pasquines y no, pero hoy es el mero chipocle de la información y caray, fíjense que estaba yo a punto de apagar la luz y de repente ¡pip!, me llega un WhatsApp con esta cita y que dice, acaban de detener a César Duarte. Y luego vi la firma de quien me la mandaba, lo tomó de Genaro Villamil. Entonces, cuando lo vi, me fui a dormir, ya no hice más pesquisas, ¿no? Y me fui a dormir tranquilo, porque, digo, por César Duarte, ¿no? Porque dije, seguro no es cierto. Y no fue cierto, maravilloso. Bueno, un juez suspendió de manera provisional la orden de aprehensión en contra de Ernesto Canales, ex subprocurador anticorrupción, acusado de administración fraudulenta en 2012 por Paula Cusi, presuntamente se apropió de $6 millones. Consuelo Loera envió una carta a Donald Trump para solicitarle una visa humanitaria y que intervenga para que se haga justicia en el caso de su hijo, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Lo que es ser mamá, ¿verdad? O sea, ¿y si se parecen tú? ¿Sí se parece la señora al Chapo? Y claro, la señora pues quiere ir a ver a su hijo y está pidiéndole a Donald Trump que la deje ir y también le está diciendo una vez, pues ¿por qué no repone el juicio? Porque hicieron muchas irregularidades en el juicio, cosa que no lo dice la mamá, sino que lo dice un abogado a través de la mamá. El hecho es que veremos cuál es la reacción de la Casa Blanca. Enrique Carpizo, abogado de los policías federales inconformes con su traspaso a la Guardia Nacional, denunció que varios comandantes sacaron a escondidas el armamento que estaba en la base de operaciones de la corporación en Ixtapalapa. Pidió al presidente de la República que investigue por qué se sacó el armamento y sobre todo para qué. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reportó que 60% de los menores de edad desaparecidos en México son mujeres adolescentes. Dice que 6 de cada 10 casos corresponden a este rubro. Christian Skug, representante de la UNICEF en México, calificó esto como una preocupante situación social en nuestro país. Hacemos un corte, regresamos. Estamos aquí en esta primera emisión central, FM, Equilibrio. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. Bueno, pues tenemos obviamente más cosas para ustedes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió la realización de un estudio general del Paso Express de Cuernavaca en Morelos para determinar los daños que hubo ahí y repararlos. Este Paso Express está separándose de la base y esto a través de una infiltración. Aquí se ve que hay un claro problema de infiltración de agua y esto pudiera en un momento determinado causar otro socavón. Son obras mal paridas, mal hechas. Miren, yo creo, y lo digo con pena, que la ingeniería civil mexicana se ha entregado a los intereses de las utilidades también extremas. En México hay buena ingeniería. Yo no sé por qué, habiendo tan buena ingeniería, hacen un puente, los ingenieros mexicanos, y lo primero que hay que hacer es brincar para traspasar el aproche
de la parte firme de lo que es la parte volada del puente. Y las sinuosidades que hay en las carreteras y los vados que hay y las malas obras de compactación y de una cimentación mal hecha dentro de las carreteras en México, y todo lo que hacemos lo hacemos realmente con las patas, y todo esto para ganar más dinero. Hay un proceso de corrupción muy grave y muy grande en la construcción de infraestructura nacional. El derrame de ácido sulfúrico que se dio en la terminal marítima de Guaymas, propiedad de Grupo México, fue contenido, según dice Francisco Quiroga, subsecretario de Minería. ¿Fue contenido? Pues sí, porque se acabó todo el ácido, o sea, aventaron todo y pues ya se contuvo porque ya no hay más. O sea, aventaron todo el ácido allí al Golfo de California y ahora empiezan las investigaciones. Antes, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Semarnat ya está investigando fueron 3,000 litros de ácido sulfúrico. ¿Se imaginan esto es lo que dice el presidente. Ya va a intervenir la Secretaría de Medio Ambiente para atender este caso, para evaluar los daños. Pues sí, para evaluar los daños. Digo, ya pasó, ¿no? Ahora pues nada más hay que ver qué fue lo que dañó lo que pasó. Y fuera de eso ya está todo tranquilo, no se preocupen. El presidente respondió con evasivas si su gobierno redujo o no el presupuesto para la vaquita marina. Óiganlo, este es precioso, miren. No es del todo cierto. Y vamos a presentar hoy la información. Estamos trabajando para proteger todas las especies en peligro de extinción en el país. Y se está cuidando el medio ambiente y la naturaleza. Fíjense, dice, no es del todo cierto. La certidumbre es un término absoluto, no es del todo o parcialmente o de nada. Lo cierto es cierto o no lo es. Entonces dice el presidente, no es del todo cierto. Y luego me llama mucho la atención que sí están tratando de proteger a todas las especies en peligro de extinción, porque veo que no le han hecho nada a Peña Nieto, y eso francamente me da la impresión de que sí lo están protegiendo. Es una especie, se llama Atlacomulcus sui generis. Es una especie en extinción que el presidente, a través de la Semarnat, estará protegiendo. Creo que para salvar esta especie ya en extinción, ya lo mandaron a España. No, la verdad es el abogado de Enrique Peña, o uno de sus, le recomendó que el presidente se fuera a España porque era más seguro estar allá. ¿Y saben quién se lo dijo? ¿Que se fuera a España? Juan Collado. Lo que no calculó es que la orden de prisión iba a ser para él, ¿verdad? De aprehensión iba a ser para él. ¿Qué iba a decir? También, ya ve que les dije aquí la semana pasada que Luis Videgaray iba a trabajar en el MIT. Bueno, ya salió una noticia ya de manera oficial y dicen que va a ser nombrado como maestro del MIT. Yo les dije aquí, y lo refresco porque todavía no sale la información, que va a ser director del Departamento de Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology. O sea, inteligencia artificial. ¿Y sabes qué? Desde ahí se ven un montón de cosas. Creo que esta posición es muy, muy importante para el MIT. Lástima, y lo lamento por el alumni y por el grupo de maestros y por el consejo del propio Massachusetts Institute of Technology, que hayan escogido a un hombre tan ruin para hablar de inteligencia artificial y de todas las investigaciones que desde ahí se van a conducir. El consulado de Guatemala en Chiapas acusó que policías municipales de Palenque y San Cristóbal de las Casas detienen a migrantes, pero no cumplen con protocolos internacionales y están vejando derechos humanos de terceros. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos realizará durante varios días redadas masivas en contra de migrantes a partir del próximo domingo 14 de julio, según confirman oficiales de New York Times. Dijeron que el objetivo es detener a cerca de 2,000 personas con órdenes de deportación. Reconocieron que varios agentes tienen miedo de arrestar a bebés y a niños pequeños. Ya sabes, ahí vendrían siempre llegan consecuencias que son imputables a ellos y que ellos no quieren ese boleto por nada del mundo. 2 canales de baja presión con interacción divergente en altura mantendrán lo que estamos viendo. Mira nomás todo lo que es la cuenca occidente de México, desde Chiapas, Oaxaca duro,
hay tormentas y luego se va para Guerrero, recorre Michoacán, se va por Jalisco, se va por Nayarit, pasa Colima obviamente y se mete en Sinaloa y luego arriba en la parte centro-norte de Sonora estamos viendo también una concentración nubosa importante, algo entre Sonora y Sinaloa y luego nos vamos al altiplano y estamos viendo sobre el Bajío una concentración importante. Por ejemplo, aquí tenemos nubes aquí en la capital de la República Mexicana de muy buena dimensión. Anoche llovió, estuvo lloviendo fuerte toda la noche. De hecho, estuve supervisando la lluvia todo el tiempo. Digo, yo dormido, ¿no? Pero sí llovió toda la noche se estuvo sintiendo aquí en la capital de la República Mexicana. Tendremos 21 grados centígrados, está fresquezona la jornada, la temperatura mínima ya fue de 12. En Guadalajara también atemperado, va a haber mucha lluvia en Guadalajara, el termómetro estará marcando los 28, en este momento hay 17. En Monterrey la temperatura estará por los 32, hay menos presencia de nubes. ¿Y saben que las nubes en la estratosfera traen unas corrientes muy frías? Entonces, a la hora de que se precipita el agua, refresca. Entonces sentimos que hace frío. En realidad es una humedad que viene cargada de las capas de arriba y esto trae... Es como si... Mira, ¿sabes cómo? Es la diferencia en que si te tomas un vaso de agua tibia o te tomas un vaso de agua helada. O sea, lo que nos llueve es un vaso de agua helada. Podría ser tibio si la estratosfera no enfriara. Entonces ahí creo que se puede dar esta explicación que está bonita, ¿no? Ya le echo unos hielitos y viernes le echas tantito whiskamen, o sea, whisky como agua de uso y ya te vas así, tu vitrolero así y ya con eso quedas. Sí, así como tu agua de chía, así. Ándale, como agua loca, ¿sabes qué? Como agua vaciladora. Esa es la buena. Bueno, en Monterrey, fíjense cómo está la entrada por Galveston, ¿eh? Pero el hecho es que en Monterrey no, está libre la cosa. 32 la máxima, en este momento hay 23. Quiero enviar una felicitación cariñosa a mi querido Félix Malpica, que en su aniversario hoy hará gran gelengue con jarana y con Amada Margarita, mujer de Nicolás, lo mucho que te quiero y el caso que me das allá en Veracruz, en donde más adelante estaremos a darle un abrazo. En gran parte del territorio estadounidense prevalecen intervalos nubosos con probabilidad de tormentas, temperaturas que van desde los 47 grados en la frontera con México y los 13 grados en la frontera con Canadá. En Houston hay intervalos nubosos, una máxima de 37, en este momento hay 25 grados centígrados. ¿Qué le puedo decir? Bueno, sobre la pregunta del día de ayer, le tengo, a ver, déjenme ver. Aquí estamos viendo la pregunta del día de ayer. Dice así, a la pregunta de ayer, Peña Nieto y Salinas de Gortari persisten como eje de una ola de corrupción a diario denunciada y luego protegida. ¿Será que AMLO es la otra arista del triángulo? Participaron con nosotros 15,373 personas, de las que el 85% dijeron que AMLO es el otro punto, la otra arista del triángulo, y el 15% dijeron que no, y por cierto, lo defendieron a ultranza. Sobre la pregunta que hoy estamos poniendo sobre la mesa, les preguntamos a ustedes, en México se perfila una segura... A ver, ahí está. En México se perfila una segura recesión. Esto significa menos de todo para todos. ¿Considera que el pronóstico fue causado por el neoliberalismo? Es la pregunta que les hacemos. Hasta este momento han pasado por nuestras formas de consulta prácticamente 7,000 personas, de las cuales el 22% nos dice fue el neoliberalismo lo que ha causado esta recesión a la que vamos a entrar, pero el 78%
piensa que no. Yo les agradezco a todos. Uy, he levantado con esta pregunta una de polvo. Dice, por ejemplo, Piyush, dice, ahora cómo van a justificar la ignorancia del peje cuando nos meta de lleno en esta recesión. Dice Miamir, dice, le va a echar la culpa al PRIAN como es su discurso de siempre. Ricardo González dice, es lo que quisieran pseudoperiodistas como tú, serviles. ¿Serviles a quién? Ricardo González. Bueno, pues quién sabe a quién, pero el hecho es que dice, no bot, be happy. Dice, no digas, es que, bueno, a mí me encantaría que hubiera argumentos, pero hay puras groserías. Dice Rocío, es resultado de los desatinos de Andrés Manuel López Obrador. R. Merck dice, dejen de darle cuerda al peje, ni siquiera sabe lo que es neoliberalismo y lo ataca todos los días. Y yo me imagino que, pues tampoco sabe lo que es recesión. Ahí él tiene otros números. Y yo les agradezco a todos que pasen a nuestras formas de consulta en @PedroFerriz o en Pedro Ferriz de Con en el Facebook. Ahí estamos, como siempre, para servirle a todos ustedes. Reitero nuestro entusiasmo por la inminente ya llegada de esta primera emisión central FM Equilibrio a la capital de la República Mexicana a través del 92.1 de su radio. En esta Central FM Equilibrio, una asociación estratégica de Central FM Equilibrio con Gin Group y en la casa de Grupo 7, un grupo extraordinario que saca adelante una estación de radio que la conoceremos a partir del 1 de agosto como XFM. Creo que les va a gustar muchísimo todo lo que ahí, entre todo este conjunto, les habremos de dar. Gracias por su preferencia, gracias por su bienvenida, gracias por estar aquí en la capital de la República Mexicana, otra vez en la radio. Un sueño largamente acariciado. Luego quieren acallar a voces en México, pero todo en la vida sale a flote, todo en la vida. Y nos sentimos muy felices de que así